Pues quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro curso de Cristología que comenzamos el día de hoy. Esperemos aquí pues por lo menos unas 6 clases juntos para poder aprender sobre este tema, para poder ahí ir creciendo y aprendiendo sobre este tema. Pues quiero contarles, ¿verdad? Pues tenemos ahí hermanos de aquí de Guatemala, tenemos hermanos de Honduras, de Panamá, de República Dominicana, ¿verdad? Es lo que logro ver, ¿verdad? Del Salvador también, ¿verdad? Entonces, sean bienvenidos todos a Profundiza y poder estar juntos. Y quiero contarles, ¿verdad? Como parte de de mi preparación, ¿verdad? De académica, como ustedes saben, yo estudio en un seminario, se llama el Seminario Teológico Centroamericano, ¿verdad? El Seminario Teológico Centroamericano, aquí en la ciudad de Guatemala. Y como parte de mi carrera, hay una práctica que le llaman práctica supervisada, una labor ministerial que nos piden realizar también a personas fuera de nuestra iglesia, ¿verdad? Personas que están fuera de nuestra iglesia. Entonces, hoy tenemos con nosotros a varios compañeros que hoy nos visitan y que podemos compartir con ellos, ¿verdad? Que son de una iglesia que se llama Misión Evangélica El Rey de los Siglos, de un pueblo de aquí de Guatemala, un municipio que se llama Quiché, ¿verdad? Son varios ahí estudiantes que hoy se nos unen, jóvenes con el deseo de aprender. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Mi nombre es Paulo Valcárcel y pues bueno, es una buena experiencia también poder compartir con ustedes y poder, ahí también que nos puedan conocer y que podamos también ahí poder tener esta conexión. Así que sean todos bienvenidos a este espacio para que podamos juntos aprender sobre este tema, pues que es la cristología, ¿verdad? La cristología. Entonces, sí, y pues bueno, creo que estas semanas serán de bastante aprendizaje en este tema y vamos a iniciar para poder ya ver la clase en sí y vamos a empezar con la introducción. Es un tema bastante extenso, ¿verdad, hermanos? Es un tema que como cada tema que tocamos de teología sistemática es un tema que no podemos dar en algunas semanas a profundidad, a plenitud, si lo damos así como en vista de pájaro, pero aprendemos mucho para poder sustentar nuestra fe, para poder crecer más en el Señor, pero también aprendemos mucho para poder compartir con otros nuestra fe, para lo que creemos y en lo que estamos. Pero hoy pues vamos a hablar de Cristo, vamos a empezar este tema. Así que acompáñenme a orar y vamos a ir a la clase de hoy. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de estar juntos. Gracias por tu fidelidad, Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu amor hacia nuestra vida. Gracias porque no nos abandonas, Señor, sino siempre estás con nosotros. Queremos agradecerte, Señor, por tu Hijo Jesucristo, en quien tenemos esperanza, Señor, en quien podemos hoy tener la oportunidad de conocerte y acceder a ti. Y hoy que empezamos este curso, Señor, de Cristología, queremos pedirte que nos ayudes, que abras nuestra mente, que abra nuestro corazón, que nos des humildad, mi Dios. También disciplina, Señor, para que podamos juntos aprender y crecer. Ayúdanos, por favor, mi Dios, te lo pido, en esta clase que puedas estar conmigo, con cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos aprender juntos, Señor, de este apasionante tema de Cristología. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, bueno, quiero empezar con esta cita de Griffin Thomas que dice, el cristianismo es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador. Uno puede ser un fiel maometano sin que tenga nada que ver con la persona de Mahoma. Igualmente puede ser un verdadero y fiel budista, aunque no sepa de Buda absolutamente nada. Con el cristianismo pasa algo totalmente diferente. El cristianismo está ligado a Cristo de un modo tan indisoluble
que nuestra visión de la persona de Cristo comporta y determina nuestra visión del cristianismo. Entonces, ¿qué podemos ver en esta cita? Esta cita nos enseña, nos muestra, ¿verdad? La importancia que tiene Cristo en nuestra fe, ¿verdad? Y que obviamente por eso nos llamamos cristianos, por eso decimos somos cristianos, pero Jesús es el centro real de nuestra fe, ¿verdad? En Él es donde radica nuestra fe. Y cuando hablamos de esto, de la cristología, pues estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Y quiero que veamos esta definición, pero antes de ir a ella, quiero que podamos pensar, nosotros ya no cuestionamos, obviamente, podemos tener otras dudas. Un ejemplo, tenemos dudas como el infierno, cómo será, ¿verdad? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Existe el diezmo o no? ¿Verdad? ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? ¿Están los dones o no? Podemos tener infinidad de dudas, pero cuando hablamos de la persona de Cristo, ¿se han dado cuenta que casi no tenemos dudas? O sea, que muchas de las cosas que nosotros creemos ya las damos por sentadas, hemos heredado una fe y es bueno en cierta parte y debemos de llenarnos de gratitud, porque en los primeros siglos, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús, y lo vamos a ver en la siguiente clase, hubieron batallas encarnecidas hacia la persona de Cristo. Hubo muchos debates, muchas discusiones, ¿verdad? O sea, la verdad que nosotros hemos heredado ya una fe, una idea clara de Cristo, de la Trinidad, de su divinidad, de su parte de ser un hombre, pero eso también nos ha llevado a no seguir aprendiendo sobre este maravilloso tema y sobre todo que es el centro de nuestra fe, ¿verdad? De nuestra fe. Y debemos de verlo en las escrituras. Vamos a ver hoy varias escrituras, pero nosotros ya no cuestionamos mucho, no preguntamos cómo será esto, sino simplemente creemos que bueno, porque la fe es importante, pero también como hemos aprendido, la razón es importante y sustentar nuestra fe, nuestras creencias, también en los fundamentos bíblicos y en la razón es muy importante. Lo que la Biblia también nos enseña que nuestra adoración, dice el libro de Romanos, debe ser una adoración lógica basada en la razón. Entonces, ¿qué es cristología? ¿Verdad? Esa palabra tiene dos componentes, Cristo, ¿verdad? Y logos, que es el diálogo sobre Jesús en su definición más básica. Pero mira esta definición, dice, la cristología es la reflexión sistemática y con método científico que desde la comunidad eclesial los creyentes hacen sobre Jesucristo, que es anunciado como evangelio de salvación. Lo primero que vemos en esta definición es que Jesucristo, ¿verdad? O la cristología más bien, es una reflexión sistemática. O sea, es algo que viene de un sistema, de un orden y de una estructura. Y se reflexiona en base a esa estructura, a ese sistema. Obviamente estamos hablando de que el sistema es la teología, el entendimiento, la reflexión de la persona de Cristo, ¿verdad? El reflexionar sobre Jesús. Entonces, esto es muy importante. Pero luego dice acá que esa reflexión sistemática se realiza con el método científico, ¿verdad? Con el método científico. Entonces, aquí nos puede como traer como un choque. ¿Cómo así? Método científico, pero ¿qué tiene que ver la ciencia con la fe? La ciencia y la fe están opuestas, una se pelea con la otra. Pero aquí de mis queridos universitarios, que hay aquí varios, ¿alguien recuerda más o menos qué es el método científico o qué pasos o qué elementos tiene el método científico? Bueno, señor Pablo, ¿puedo compartir? Sí, claro que sí. Bueno, del método científico casualmente estoy estudiando, aprendiendo de eso. Y bueno, primero se formula una pregunta, luego viene la hipótesis, luego se profundiza en el tema que uno quiere indagar, pues, para adquirir conocimiento.
y luego se ven los objetivos generales, y así poco a poco uno va desarrollando el método científico hasta llegar al fin del tema o aprender de ese tema, pues. Ujú. Ok, gracias. Bueno, ahí en lo que hablaste hay unos puntos importantes. Hay una pregunta, ¿verdad? Hay una pregunta. Y cuando hablamos de cristología, ¿cuál creen ustedes que podría ser la pregunta ahí del millón, la pregunta central? ¿Quién ¿Qué es creen? Cristo? ¿Quién es Cristo? Correcto. ¿Qué otra pregunta podría ser también importante? Si realmente existió. Ajá, muy bien, ¿verdad? Otra, ¿cuál podría ser? Podría ser también si Jesús es el Hijo de Dios. Ujú, correcto. ¿Verdad? Entonces vemos preguntas que podríamos nosotros, si nosotros nos acercáramos al cristianismo y sin ser creyentes, podríamos pensar, bueno, aquí me hablan de Jesús, ¿no? Yo quiero investigar. ¿Qué investigaría? Bueno, primero, ¿quién es este Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es este Jesús del que ellos hablan? ¿Verdad? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su vida? ¿Por qué Él es el Hijo de Dios? ¿Por qué ellos creen que Él es el Mesías? ¿Por qué creen que Él es el Cristo? Otra pregunta importante, ¿por qué creen que Él es Dios? Imagínate esa pregunta, ¿por qué creen los cristianos que Jesús es Dios? Pues son preguntas, cuando uno las ve desde afuera, nosotros son como muy obvias, pero si uno las ve desde afuera, uno puede pensar, no es tan sencillo responder o son muy válidas, ¿verdad? Las preguntas. También ahí escribían en el chat algunos elementos y es cierto, uno de los elementos del método científico es la observación, ¿verdad? Es la observación. Los científicos observan. Obviamente hay una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que tenemos? Jesús es el Hijo de Dios. Entonces hay una observación. Pero ¿dónde observamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde podríamos observar a Cristo? En las escrituras solamente, o en algunos libros de, perdón, de historia, ¿verdad? Pero no directamente. Ujú. Ajá, podemos, obviamente, nuestro recurso más inmediato y más básico es, ¿verdad? Las escrituras, ¿verdad? Las escrituras. Entonces, nos muestran y nos revelan quién es Cristo, ¿verdad? Entonces, es muy importante. ¿Verdad? Entonces, utilizamos ese método científico para poder entender, y es lo que vamos a ir haciendo a través del transcurso de la clase, poder ahí responder a esas preguntas, para responder a esas preguntas. Entonces, esto es una introducción y es muy importante. La tarea primordial de la cristología es esclarecer la naturaleza de esta afirmación. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, eso es lo que trata de hacer la cristología, ¿verdad? Poder responder o poder esclarecer esta contundente afirmación. O sea, es una afirmación contundente. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Como ese hombre que vivió hace 2000 años en un pueblito, ¿verdad? Que nació en un pueblito, que fue un hombre como nosotros, porque Él es el Cristo, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios mismo. ¿Por qué ustedes creen eso? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa fe? ¿De dónde viene esa fe? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Verdad? En ustedes. Entonces, lo que trata la cristología es responder a esto, ¿verdad? A esta afirmación. Y como les digo, como cristianos que ya creemos en Cristo, a veces pensamos que esto puede ser irrelevante. Es decir, no, si yo ya creo en Cristo, yo ya creo en el Hijo de Dios, y mi fe está puesta en Jesucristo, y, ¿verdad? Entonces, pero realmente tenemos que aprender de cristología. Uno, para poder sustentar nuestra fe sobre la base de la razón, del conocimiento, de la reflexión y de la revelación bíblica, pero también debemos de tener los argumentos para responder a los que no creen,
y cómo poder ayudarles a poder esclarecer la naturaleza de esta contundente afirmación de que Jesús, en el que nosotros creemos, es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. Pero hoy vamos a introducir la clase, ¿verdad? O este curso con algunas escrituras que nos ayudan a entender por qué debemos de estudiar Cristología. ¿Por qué debemos de ponerle más atención, más enfoque a esto? Y también nos ayude a reflexionar, a ver si en nuestra vida y aún en nuestra iglesia estamos siendo todavía cristológicos, ¿verdad? Porque nosotros podemos asumir, no, nuestra iglesia es cristocéntrica, nuestra iglesia es cristológica, nuestra iglesia tiene a Cristo como central, pero bueno, veamos algunas escrituras que nos pueden llevar a la reflexión. Y veamos la primera, que creo que es una de las escrituras tal vez más importantes, ¿verdad? En este tema. Dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Respondió Jesús, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. ¿Ah? ¿Recuerda alguien por qué respondió, por qué contestó esto Pedro? ¿A qué respondió Pedro? Cuando preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Correcto, ¿verdad? Gracias. Entonces la gente, Jesús dice, bueno, ¿qué dice la gente que soy? No, pues que tú eres esto, que tú eres lo otro. Bueno, entonces la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Y ustedes qué piensan? Ajá, exacto. Entonces ya ahí es más personal, ¿no? Y Pedro responde, pero mira la respuesta. Es muy, muy directa. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea, ¿ves la respuesta de Pedro? La respuesta de Pedro es, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es una respuesta contundente, una respuesta, pues obviamente correcta, pero vemos a Pedro como muy claro en quién era Jesús. Tal vez muchos podían estar confundidos, pero Pedro estaba muy claro. Pero bueno, Jesús le respondió. ¿Cómo le dijo? Bendito eres, Simón, hijo de Juan. Jesús le dijo, mira, hay una bendición para los que tienen esta fe. Pero tú eres bendito, no porque yo te quiera bendecir, sino por tu fe. Por la fe que tú tienes, tu vida es una vida de bendición, porque lo que crees, o sea, es muy importante. Entonces dice, pero ¿de dónde viene la bendición? Viene de la revelación de Dios, porque dice, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Entonces, aquí hay una confesión de fe, ¿verdad? La confesión de fe es que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces luego viene Jesús y le dice lo siguiente. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 18. ¿Cuál es la interpretación, un ejemplo? ¿Alguien me puede decir que la Iglesia Católica hace de esta escritura? Habla que Pedro es el padre, la base de la iglesia. Que Pedro es la base, que Pedro es la base de la iglesia, la roca de la iglesia, ¿verdad? Y pues, ¿quién es el Pedro ahorita, según ellos, verdad? El Papa, ¿no? Pero aquí El- nos ayuda. Pedro es el Gracias. que tiene las llaves del reino para los Exacto. católicos. Pero aquí vemos algo importante. Veamos las escrituras. Dice, Simón Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Entonces, aquí dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Entonces, personas piensan que esta roca es Pedro, ¿verdad? Pero el idioma nos ayuda.
Uno, Pedro está en género masculino. Como todos sabemos, es un nombre de hombre, ¿verdad? Un género masculino. Pero roca, ¿verdad? Está en género femenino, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, no está hablando de la misma persona. No está hablando de la misma persona, ¿verdad? No está hablando de Pedro. Para los apóstoles, nunca los apóstoles o los discípulos identificaron esto como, entonces Pedro es nuestro líder. Nosotros nos damos cuenta que ellos siguen peleándose por el liderazgo. ¿Recuerdan? Ellos siguen discutiendo por el liderazgo. Entonces ellos nunca pensaron en que Jesús le estaba diciendo a Pedro que él sería la roca. Entonces, si la roca no es Pedro, ¿qué es la roca, hermanos? ¿Qué creen ustedes? La roca es Cristo. Listo. Sí, pero, correcto, pero específicamente en la escritura, ¿cuál sería la roca en estos dos? La afirmación de que Cristo es el Mesías. Excelente. Esa es la roca, ¿verdad? O sea, la iglesia se va a edificar sobre esa roca, ¿verdad? Aquí hay un juego de palabras, ¿verdad? Es como decirle Petros, ¿verdad? Sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Pero está hablando de dos cosas diferentes. Pedro es Pedro, ¿verdad? Y la roca, ¿verdad? Es la afirmación, es la confesión de fe. Entonces, si quitamos a Cristo como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, la iglesia se derrumba, ¿verdad? La iglesia se derrumba. Entonces, por tal razón, la cristología es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque la cristología nos enseña esa base, esa confesión de fe, esa seguridad de dónde viene, en qué argumentos, dónde está la Biblia, lo que hace. ¿Qué dice Hebreos? Que Cristo es la plenitud de la revelación. Entonces debemos de entender a Cristo como lo más importante y central en nuestra vida. Y entender esa fe con bases y sobre todo, pues una fe sincera, una fe que se sustenta en la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿cuál es la roca, verdad, de la iglesia? Es Cristo. Es la afirmación de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador. Entonces, veamos algunas escrituras que sustentan esta afirmación. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, ¿alguien puede leerlo para que ahí se me despierten? ¿Alguien que lo puede leer, por favor? Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ok. ¿Cuál es la piedra angular? ¿Qué es la piedra de ángulo? Aquí en Efesios 2:20 habla que es Jesucristo, ¿verdad? Y los fundamentos son los apóstoles, pero obviamente en la base de su predicación, no como personas, no como individuos, sino como su labor de revelación, ¿verdad? Recuerden que la Biblia el Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles, pero dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, ¿verdad? La piedra de ángulo. Entonces, esta piedra de ángulo tiene varias funciones, ¿verdad? La piedra de ángulo tiene algunas funciones que existían en la época, ¿verdad? Y cómo podrían venir y cómo podrían, una piedra de ángulo era así, ¿verdad? Esta es la base de la construcción y esta es la piedra de ángulo, ¿verdad? Según lo que he leído, es una piedra fundamental hacia donde se va a orientar toda la construcción, ¿verdad? Hacia donde se va a orientar toda la construcción, hacia donde se va a edificar toda esa construcción, ¿verdad? Es la base, la que da orientación. Y eso es Cristo, ¿verdad? Cristo es esa piedra angular hacia donde va a construirse la iglesia. La dirección la da Cristo, el orden lo da el Señor. Entonces Cristo es lo más importante, ¿verdad? Pero también la piedra angular era esto. Las puertas que tienen arcos, ¿verdad? Esta es una entrada, ¿verdad? Este es un arco. Las piedras que tienen
tienen una piedra aquí, ¿verdad? Y esta también era llamada la piedra angular. ¿Y qué hace la piedra angular? Une esto con esto. Si quitamos la piedra de ángulo, si quitamos esto, ¿qué le pasa al arco? Se derrumba, ¿verdad? Se derrumba, se cae. Entonces, a veces, ¿por qué nuestras iglesias pueden estar desunidas, ¿verdad? No están coordinadas, no están yendo hacia el mismo lado, ¿verdad? Efesios, la iglesia de Éfeso también tenía problemas de división, de falta de unidad. Y Cristo es la piedra angular, la única que podía unir a gentiles con judíos, ¿verdad? Entonces, ese es Cristo. Cristo orienta a la iglesia, ¿verdad? Cristo orienta a la iglesia, pero también Cristo une la iglesia, ¿verdad? Por eso es tan importante Jesucristo. Por eso es tan importante Él en nuestra fe y en nuestro entendimiento. ¿Ok? No sé qué piensan. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de estas escrituras que hemos visto? ¿O alguna duda? Paulo, yo pienso de que independiente nosotros creemos en la Biblia, pero ¿qué pasa con la gente que no cree en la Biblia? Ujú. Que piensa que la Biblia fue escrita por hombres y que alguien se inventó historia, porque hay personas que piensan así. ¿Cómo Claro. nosotros podríamos demostrar esto? Sí, bueno, creo que hay muchas maneras, Lorena, de poder hacerlo. Pues obviamente la misma Biblia, la misma ciencia, ¿no? Así como hay cristología, existe también una rama que se llama bibliología, donde podemos aprender que la Biblia es inerrante, la revelación de Dios. Entonces, el aprender todos esos fundamentos que nos ayudan como todo esto a dar respuestas, a decir, ¿por qué? La pregunta ahí sería, ¿por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios? Y pues el mismo estudio de estas ciencias bíblicas nos enseña a dar esas respuestas, ¿verdad? A dar esas respuestas. Entonces, la misma Biblia se responde. Andrés. Gracias. ¿Por qué, Pablo, o por qué sería una de las razones que hay judíos todavía que no creen que Jesús es el Mesías, por ejemplo, aún con las escrituras y demás? Sí, yo creo que una de las razones, obviamente, pues fue el rechazo inmediato, ¿verdad? Hubo un rechazo inmediato, hubo un rechazo en el momento. Entonces, ese rechazo, hablando de la vida de Jesús, lo que relatan los evangelios, y ese rechazo condiciona históricamente, ¿verdad? Entonces, como se rechazó por esas personas y se rechazó históricamente, pues definitivamente va a ser rechazado. Segundo, la inclusividad racial que el cristianismo realiza, ¿verdad? Es algo que al judío, pues obviamente no le atrae en lo más mínimo, ¿verdad? El venir y pensar que somos iguales, ¿verdad? Entonces, obviamente va a haber un rechazo hacia eso, ¿verdad? Va a haber un rechazo hacia nuestra, a pensar, bueno, somos iguales, ¿no? Somos hermanos. Entonces es para ellos difícil por lo mismo, por sus antecedentes, ¿verdad? Y también creo que por la tradición, ¿verdad? Ellos tienen así como tienen la Biblia, como tienen el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos tienen muchos libros que llaman sagrados, ¿verdad? El Midrash, el Talmud, y muchas de esas interpretaciones, porque son interpretaciones, tienen mayor peso, ¿verdad? Que aún la misma escritura, ¿verdad? Mayor peso que aún la misma escritura. Entonces, un ejemplo, se cree, ¿verdad? Que ellos nunca leen en la sinagoga Isaías 50, ¿verdad? Ellos no leen Isaías 53. Entonces, pues definitivamente todas estas argumentaciones, todo esto, pues condiciona a que la gran mayoría de judíos no creen
en Jesús, pero bueno, tampoco creen en Dios, ¿verdad? A veces pensamos que Israel es un pueblo muy creyente, pero no es así, ¿verdad? Y cada vez hay más ateos en el pueblo judío, más que creyentes, entonces, ¿verdad? Pero creo que lo que entiendo, esas serán algunas de las razones. Pablo, Ujú. como cristianos, pues obviamente nosotros estudiamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En cambio, ellos no, ¿verdad? Entonces, o sea, digamos que cotidianamente, ¿verdad? Aparte si alguien ya pues quiere profundizar, pero para ellos su base siempre va a ser el Antiguo Testamento. Sí, pero el Antiguo Testamento da revelación de Cristo. Ellos Ajá. podrían creer en Jesús como el Antiguo Testamento, no necesitan el Nuevo, ¿verdad? Por lo menos para creer en Cristo, ¿verdad? Entonces, pero como son los lentes, ¿verdad, hermanos, con los que nos ponemos? Ya nosotros tenemos ciertos lentes con los cuales nos acercamos a la Biblia y lamentablemente no nos los quitamos. Entonces, ellos tienen sus lentes, ¿verdad? Ellos tienen sus lentes y se acercan a la Biblia con esos lentes. Entonces, es complicado, ¿verdad? Complicado. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya van condicionados a eso, ¿verdad? Condicionados a eso, ¿verdad? Pero gracias ahí por sus comentarios. Vamos a ver esta escritura que está en 1 Corintios 3:11, ¿verdad? 1 Corintios 3:11. No sé si ahí me puede ayudar Israel Morales a leerla. Está por aquí Israel Morales. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual Jesucristo, el cual es Ahí, Jesucristo. muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues, ese viene de algo, ¿verdad? Viene de los versículos del 1 al 10, pero nos enseña que nadie, o sea, nadie es nadie, es un absoluto, ¿verdad? Nadie puede, o sea, nadie puede poner otro fundamento, ¿verdad? Que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Ahora pues quiero que conversemos, ¿verdad? Digámoslo así, como iglesias, nosotros decimos, no, Cristo es el Mesías, Cristo es el fundamento, ¿verdad? Pero en el hacer iglesia, hermano, en la cotidianidad de nuestras iglesias, ¿cómo podríamos caer en esto, en poner otro fundamento? ¿Qué podría ser otro fundamento? Pensemos un poquito. ¿Qué cosas? Estamos hablando de cosas cotidianas, cosas en la práctica. Tal vez no vamos a decir creencias, porque públicamente nunca, pues alguien se va a parar y va a decir, no, pues Cristo ya no es el fundamento de la iglesia, sino es fulano, o es esto, o es aquello, ¿no? Entonces, pero en la cotidianidad, ¿cómo podríamos caer en esto? Pablo, buenas noches. Pienso que tal vez serían reglas humanas que se podrían poner o establecer en ciertas iglesias, pienso. Muy bien, ¿verdad? O sea, dejar a Cristo por un lado, ¿verdad? Y basarse, ¿verdad? En nuestro hacer iglesia, en reglas, ¿verdad? No sé, manuales, reglas escritas o no escritas, que podríamos tener en la iglesia, ¿verdad? Y que podrían aún ir en contra de lo que Jesús haría en esta época, ¿verdad? Tal vez Jesús no haría eso, pero esas reglas están ahí por tanto tiempo que podrían ser ese fundamento, ¿verdad? Entonces, y que pues podríamos caer en eso. ¿Alguien más? Buenas noches. Por ejemplo, Pablo, podría ser en nuestra vida de oración, ¿verdad? Creo que unido a lo que acaban de decir, el seguir tal vez reglas o el poner pues en la iglesia ciertos parámetros, pero sin tener una verdadera relación con Dios, ¿verdad? Sin tener una vida de oración, sin acercarnos a las escrituras, ¿verdad? Creo que ahí estaríamos cambiando también ese fundamento. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien, gracias. También, Pablo, podría ser empezar de dejar de tener la Biblia realmente como nuestro fundamento y empezar a
tal vez a leer libros o fundamentarnos, no precisamente en la Biblia, ¿verdad? Sino que empezar nosotros a leer otros libros y a fundamentar nuestra fe, ¿verdad? En lo que opinan las personas que se dedican a esto, empezar a confundir nuestra mente, o tal vez puede ser también, Pablo, el conocimiento el que nos puede tal vez alejar un poco de Dios. O sea, a veces el conocimiento nos puede perder. ¿Será posible eso, Pablo? Claro que sí, es posible, ¿verdad? Y muy posible, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que pueden venir y cosas cotidianas, ¿verdad? Cosas cotidianas, ¿verdad? Que pueden ser un ejemplo, cosas que no es con maldad, no es con ha hecho pensado, pero revisemos las prédicas que hemos dado, y yo me incluyo, ¿verdad? ¿Cuántas hablan de Cristo? ¿Verdad? Principalmente de Él. Entonces, ¿cuántas siempre tienen a Cristo como lo más importante, ¿verdad? Lo más importante, como el centro, como lo más básico. Entonces, cosas como cotidianas, no podemos nosotros venir y quitar ese fundamento que es Cristo, y que puede ser la psicología, la motivación, ¿verdad? La familia, las finanzas, o sea, muchas cosas que son buenas, que son correctas y todo lo que quieran, pero que pueden venir y ser ya en lo cotidiano, ¿verdad? Algo que dejamos de ser discípulos de Jesús, dejamos de ver a Jesús. En los discipulados, en los tiempos que pasamos de discipulado, ¿cuánto hablamos de Cristo? ¿Cuánto hablamos de Jesús? ¿Verdad? Entonces, todo esto nos ayuda y nos muestra que necesitamos, que hay una necesidad muy grande de vivir esa cristología en nuestra vida, ¿verdad? Y poder nosotros entender y comprender cómo la cristología nos hará crecer, ¿verdad? Y nos levantará para poder tener ese fundamento que es correcto. Vamos a ver otra escritura. Esta está un poquito más larga, ¿verdad? Y vamos ahí a comentar de ella. Dice: y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero este precioso valor es para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular. Pero esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en esta escritura de Pedro? Vemos algunos puntos importantes que ya hemos estado platicando, que Jesús es esa piedra viva, y nosotros, nuestra fe en él, es lo que hace esa piedra angular, esa piedra de ángulo, ¿verdad? Pero vemos aquí que esa piedra tuvo aceptación de un lado, pero también rechazo de otro lado, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo que pregunté anteriormente. ¿Cómo nosotros, sin pararnos en el púlpito y decir una herejía, rechazaríamos a Cristo? ¿Cómo nosotros podemos rechazar a Jesús? ¿O cómo nosotros no le prestamos la atención total y completa que Jesús realmente merece y que es necesaria para nuestra vida? Nosotros no podemos ser esas piedras vivas de las que habla la Escritura si no estamos fundamentados sobre la roca, sobre la piedra principal,
sobre esa piedra de ángulo. Como veíamos ahí, que les decía, esa piedra de ángulo es la que nos da dirección. Entonces, en nuestra vida personal vamos a tener dirección si estamos orientados hacia la piedra angular. Si nuestra iglesia está orientada hacia la piedra angular, también. Si nuestra familia, nuestra casa está orientada hacia la piedra angular, también. Entonces es muy importante para nosotros poder comprender esto. La escritura dice aquí, este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular se ha convertido. Así como sabemos, Jesús fue piedra de tropiezo, ¿verdad? Para algunos, pero para otros fue lo que dice aquí, ¿verdad? La roca de salvación. Entonces podemos ver esto y es muy importante, ¿verdad? Muy importante para nosotros. Por eso la cristología nos orienta, nos enseña no solo sobre la persona de Cristo, sino la prioridad que nosotros tenemos de orientar nuestra vida hacia esa roca, ¿verdad? Hacia esa piedra. Vamos a ver otra escritura. Y esta escritura nos muestra algo muy importante de Jesús. Dice, Hechos 4, del 8 al 12, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces vemos algunos puntos importantes. Primero, compartamos, versículo 8 al 9. Hay un milagro, ¿verdad? Hay un milagro ahí en ese pasaje. ¿Hacia dónde los apóstoles apuntan el milagro? O sea, ¿a quién dan gloria? O sea, ¿a quién se lo acreditan? ¿Qué piensan ustedes? A Pedro. Ah, no, Pedro lo hizo, pero cuando le preguntan a Pedro, ¿Pedro hacia quién apunta? A Jesús. Ajá, Ah, a Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que en su argumentación, él dice, nosotros no fuimos, ¿verdad? Fue él, ¿verdad? Pero aunque esto lo leemos, ¿verdad? Y pasamos a veces como rápido, aquí vemos algo muy importante que viene desde esa confesión de fe de Pedro, ¿verdad? O sea, vemos cómo esa confesión de fe se mantuvo en su corazón aún a pesar de sus errores, ¿verdad? Pero vemos a Pedro expresando, yo no fui, o sea, a mí no me miren, o sea, dice, fue por él, fue en el nombre de él que este hombre está sano. Entonces vemos que Pedro glorifica a Dios y apunta a Dios, ¿verdad? ¿Cómo somos los humanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que como humanos nosotros hacemos lo mismo? Cuando alguien nos dice, qué bien te fue en tu trabajo, cuéntame cómo fue esto, qué bien, qué bonita tu familia, ¿verdad? En la iglesia, qué bonita la iglesia, qué bien estuvo hoy, cuántos bautismos o cuánta asistencia tuvieron el día de hoy, qué bonito estuvo. O sea, ¿qué hacemos normalmente? Algunas veces le damos más gloria o dijéramos como aprobación a lo que hemos hecho, que nos hemos esforzado, o quizás a veces damos la responsabilidad al liderazgo, como decir, es que estamos bien animados en la iglesia porque el líder hizo esto y esto, ¿verdad? Nos animó, en vez de darle la gloria a Jesús. ¿Correcto? ¿Alguien más? Paulo, pienso que también uno se llena de orgullo, porque ya lo logré, lo hice, wow.
y también eso llega al corazón. Ujú. Correcto. Ujú. ¿Alguien más? Tal vez cuando hay un bautismo, por ejemplo, muchas veces la mayoría de gente aplaude a la persona que le bautizó y no se lo hace realmente el que permite el bautismo es Cristo. Ujú. Sí, sí, es a veces que pasa, ¿no? ¿Verdad? Que aunque hablemoslo así, ¿verdad? Del diente al labio, ¿verdad? A veces decimos, gloria a Dios, le damos la gloria a Dios. Muchas veces vemos que lo que hicimos, los planes que realizamos, las cosas que hicimos, fueron las que lo lograron, ¿verdad? Luego en los versículos 11 al 12, aquí viene otra declaración como muy contundente, muy fuerte al nivel de la de Mateo 16. Porque dice, es este Jesús, dice, es la piedra desechada por quienes, dice aquí, por ustedes, los constructores. Mi pregunta aquí es, ¿quiénes eran los constructores? O sea, ¿quiénes son los constructores? Pablo, perdón, pienso que los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Ajá, pero ¿qué son ellos? Constructores de la fe del pueblo. Ajá, los líderes. Exacto, ¿verdad? los líderes. Los líderes, gracias Nelson, sí, los líderes. Los guías espirituales. Los guías espirituales. Entonces, muchas veces, pues esto obviamente nos incluye a varios que dirigimos o cosas así, pero a veces el no apuntar a Cristo nace en el liderazgo, ¿verdad? Nosotros, como les digo, tal vez sin hecho pensado, sin, sin querer hacer una herejía, una cosa así, podemos estar desechando a Cristo y poniendo primero nuestros planes, primero nuestras ideas, primero nuestros argumentos, ¿verdad? Primero nuestra agenda, y eso al final es desechar a Cristo Jesús. Luego dice, en ningún otro, dice, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿verdad? El nombre de Cristo. Vamos a tener una clase específica de hablar de los nombres de Jesús, ¿verdad? O los títulos que se le dieron a Jesús. Entonces vemos que Pedro pues, argumenta con mucha claridad, ¿verdad? Quién es Jesús, ¿verdad? Y que no hay en otro salvación. O sea, por eso el apuntar a Cristo, el ver a Jesús, es lo más importante en nuestra fe. Y vamos a terminar con esta escritura, ¿verdad? Que está en Hebreos 2, del 9 al 17. Y aquí vemos esta combinación que también lo vamos a ver a profundidad en una clase, ¿verdad? Que vamos a ver sobre esa parte divina, pero también esa parte humana de Jesús. En Hebreos 12, en el versículo 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de muerte, para que por gracia de Dios probara la muerte por todos. ¿Verdad? Aquí vemos en esta expresión, ¿verdad? Que ese origen divino de Jesús. Y luego en el versículo 17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces vemos la parte divina y también la parte humana. O sea, y cómo esas dos convergen, ¿verdad? Y esto es algo que obviamente sigue siendo y será un misterio, ¿verdad? Cómo Jesús es 100% hombre, cómo Jesús es por 100% Dios, pero cómo vemos algunos pasajes donde vemos a Jesús muy humano y vemos otros pasajes donde vemos a Jesús muy divino, ¿verdad? Y como que pasara de un lado a otro, pero no es así, pero lo que vamos a poder aprender también en el curso es ver estas dos áreas, ¿verdad? De Jesús, estas dos partes de la persona de Cristo, su divinidad
pero también su humanidad, ¿verdad? Entonces, esto es algo que vamos a ver. Quiero compartirles un video, ¿verdad? Que nos enseña a ver cuán importante es ver a Cristo, ¿verdad? Y cuán importante es verlo a Él. Voy a apagar aquí mi pantalla y vamos a ver el video. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarnos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. La invitación al ver este video es poder nosotros ver a Jesús o ver la Biblia, perdón, bajo esa óptica. Ver a Cristo en los pasajes, ver a Cristo, aun si estudiamos el Antiguo Testamento, ver a Cristo. No, obviamente en el Nuevo Testamento, poner nuestra mirada en Cristo, poder aprender de Él, poder conocerlo, porque el ver a Cristo, como lo veremos más adelante, es conocer a Dios, ¿verdad? Es la manera por la cual nosotros podemos acceder a Dios, podemos conocer a Dios. Si nosotros pensamos, ¿será que Dios es misericordioso? Veo a Cristo y veo en el relato bíblico cuánta misericordia tuvo. Yo puedo decir, así es Dios. ¿Será que Dios es un Dios legalista? Veo a Cristo. ¿Será que Dios es un Dios lleno de ira? Veo a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿será que Dios se preocupa de los necesitados, de los pobres, de los enfermos? Veo a Cristo. Entonces, ver bajo nuestros lentes, ¿verdad? Esa óptica en Cristo Jesús. Así que eso es lo que veremos en este curso. Trataremos de aprender de Jesús y trataremos de ver esta cristología, la persona de Cristo, para crecer no solo nuestro entendimiento y conocimiento, sino también nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues
como no todo es alegría, ¿verdad? Aquí están las tareas de esta semana. Lo que vamos a hacer esta semana, les compartí un libro ahí en los chats, ¿verdad? Entonces ahí tienen el libro, ¿verdad? Del Jesús que nunca conocí, ¿verdad? Entonces, y vamos a leer ese libro durante estas 6 semanas. No es un libro inmenso, no es un libro gigante, pero es un libro que vamos a aprender mucho de Jesús. Entonces, para esta semana, yo sé que en este año no les había dejado ningún libro, ¿verdad? De lectura, sino algunos videos y notas, pero yo creo que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena el libro y vale la pena el tema. Entonces, para que podamos aprender de Jesús. Entonces, leer el capítulo 1, 2 y 3 esta semana, ¿sí? Esta semana. El próximo martes yo voy a poner ahí un formulario, ¿verdad? En los chats, donde voy a preguntar, ¿cuánto leyeron? ¿Verdad? ¿Cuánto leyeron? ¿Se leyeron título 1, 2, 3 o cuánto en porcentaje, ¿verdad? Hicieron su lectura. Entonces van a responder ahí. Y también vamos a tener un cuestionario, ¿verdad? Igual el próximo lunes o martes a más tardar, yo les pongo el cuestionario sobre lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Sobre lo que aprendimos hoy. Entonces yo en el transcurso de mañana, más tardar, yo ya les mando la grabación de la clase, la presentación, ¿verdad? Para que la puedan repasar, la pueden utilizar para llenar el cuestionario. Saben que los cuestionarios no son para más que para poder reforzar lo aprendido, ¿verdad? Para poder reforzar lo aprendido, ¿verdad? Entonces, por favor, para que me puedan ahí ayudar y que podamos avanzar en esto, y así vamos a poder aprender bastante sobre este tema de la cristología. Amén. Que hermanos, 9 en punto, tuvimos 1 hora y pues qué bueno que podemos aquí conectarnos y espero que sea de mucha utilidad lo que hagamos en estas semanas. Así que vamos a terminar con una oración, ¿verdad? Le voy a pedir a Tito, si me puede ayudar, a Tito Vera, a poder hacer la oración final. Señor Dios, Padre Cielo, muy buenas noches. Te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de conocer acerca de ti. Quiero rogarte, Dios, de que nos llenes de tu espíritu, de sabiduría, de entendimiento y sobre todo de mucha humildad, Padre, para poder aprender más de ti cada momento, cada instante. Ayúdanos, Dios, llévanos con bien a casa, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Tito. Pues feliz noche, que estén muy bien. Cualquier duda ahí me pueden consultar en los chats. Y aquí estamos pues para servirles. Que Dios les bendiga muchísimo. Y a los que hoy se unen, de nuevo, bienvenidos. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Descansen, Muchas hermanos. Una gracias. buena noche, familia. Feliz noche. Bendiciones. Ay.